Cuando hablamos de sistema de costos estimados por procesos, hay que recordar pequeños conceptos que ya evidentemente uno tiene que tenerlo claro. Y primero definir qué es un sistema. O sea, primero lo que debes recordar es qué es un sistema de costos. Vamos a verlo acá. ¿Qué es un sistema de costos? Y según eso vamos a ver qué son los costos estimados y qué son los costos por procesos. Entonces, primero, ¿qué son los sistemas de costos? Vamos a ir recordando, para entrar a la temática, brevemente un pequeño esquema que ya habíamos visto anteriormente. A ver, vamos a ver un esquema del sistema de costos. Un sistema de costos, en realidad, es un conjunto de procedimientos, es un conjunto de métodos, técnicas, cálculos que se debe realizar para obtener los costos. Ahora, ¿cómo funciona un sistema fuera de la teoría en la parte práctica? Habíamos indicado que los sistemas de costo parten siempre de un balance. O sea, todo sistema, toda determinación de costo va a partir de información financiera que está plasmada inicialmente en un balance. Y a partir de ahí se va a construir todo lo que corresponde al sistema. Lo que necesito que se note acá son tres cuentas que están en este balance. Tres cuentas que mueven costos. Una es almacén de materiales, que son inventarios de materiales que tenemos en almacén que han sobrado de periodos anteriores. Aquí nos dice 9.200 bolivianos es el valor total del inventario. Tenemos inventario de producción en proceso, son productos que han quedado en proceso de anterior gestión. Es decir, productos que se han empezado a fabricar, pero que no han sido concluidos. Y tenemos el almacén de productos terminados, o sea, todos aquellos productos que ya están concluidos, pero que no se ha podido vender la anterior gestión. Por ende, se queda como almacén de productos terminados. Entonces, no es lo mismo almacén de material que almacén de productos terminados. Con el material puedes fabricar producto, en cambio los productos terminados ya están concluidos y listos para vender. Pero entonces, ¿cómo se genera la estructura de costos? ¿Cómo se genera el sistema de costos? Parte de analizar primero los materiales. Los materiales eran 9.200. Vamos a ver su composición. Tenemos que tener detallada su composición. En este caso, tenemos 80 kilogramos de material directo a 90, vale 7.200. Y 40 litros de material indirecto, 2.000 bolivianos. La suma es 9.200. Esa es la composición del costo del material. Había tenido dos materiales y cada material con su respectiva cantidad y costo unitario. Por ende, partimos primero analizando los materiales. Indicaba el primer día de clases, el día de ayer, que no podemos omitir o no podemos desconocer el manejo de cargas, porque los costos de los materiales salen de las cargas. Entonces, esos datos que tenemos, si lo plasmamos en un CARDEX, aquí estaría como inventario inicial, 80 a 90 bolivianos, 7.200. Y tenemos el material indirecto, 40 litros a 50 bolivianos, son 2.000 bolivianos. Suma 2, 9.200 que tenemos en el balance. Esos serían nuestros inventarios iniciales. ¿Qué se hace con el material? Se hace operaciones. Puede haber compras, como en este caso tenemos una compra, y puede haber salidas. Entonces, el sistema tiene que registrar para el control del material las entradas y las salidas. Eso es lo que va a influir en el costo, sobre todo las salidas a producción. En este ejemplo, se ha comprado 100 a 90, total 9.000. Está saliendo 50 kilogramos a 90, 4.500. Estos 4.500 es lo que se llama costo incurrido, porque ha salido a producción. Y ese costo es el que va
a nuestras hojas de costo. Lo mismo ocurre con el material indirecto. Tenemos compras, tenemos salidas, se acumulan las compras y se hace la salida. 30 litros a 50, 1500. Y tenemos salida de cargas de material indirecto. Por eso necesitamos manejar bien cargas, sus registros, sus operaciones, compras, salidas y demás. Entonces, una vez que tenemos los costos de los materiales, vamos a tener los costos incurridos del periodo del material directo, 4.500, porque eso es lo que ha salido, y material indirecto, 1.500, porque eso es lo que ha salido. Y hay costo de material directo, costo de material indirecto. El sistema, decía, es un conjunto de procedimientos, métodos, técnicas. Claro, por ejemplo, acá tienes que usar técnicas de control físico valorado. Tienes que realizar procedimientos que te ayuden a determinar cuánto es el costo de salida para hallar un costo, en este caso, un costo incurrido. Ah, pero entonces, ¿el sistema es solamente controlar cargas? No. El sistema también te tiene o te pide como información cuánto has gastado en los trabajadores. Tienes que hacer planillas de sueldo, planilla de cargas sociales, planilla de subsidios, concentrar esos costos de las planillas y con eso determinar cuánto es lo que va a ir a producción. Aquí también aplicamos procedimientos de determinación de costo de trabajo. Cálculos para los diferentes ingresos que tiene la planilla. Uno no puede salvarse o no puede decir, no sé calcular el salario dominical. No sé cómo se calculan las horas extra. O el bono de antigüedad. No. Hay que saber toda la planilla. Porque ahí están los costos de trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, la planilla de sueldos, una vez elaborada, nos va a brindar dos datos. El costo de trabajo directo, que es el costo de los obreros, y el costo de trabajo indirecto, que es el costo del personal de apoyo. Acá tenemos 4.801, 5.734. Por eso dice, es un conjunto de métodos, técnicas, procedimientos y cálculos enfocados en la obtención de costo. O sea, el sistema es hacer bastantes cuadros, cálculos, costos, aplicar procedimientos, pues sí. Por eso es un sistema, es un conjunto de varias cosas. Pero no solo el trabajo. Aparte del material y el trabajo, también tenemos a los costos indirectos. Los costos indirectos, en este caso, son aquellos gastos de apoyo que pueden ser pagados en efectivo o aquellos gastos donde no se paga efectivo, como las depreciaciones. En la fabricación de cualquier producto se necesita energía eléctrica, o agua, o algún servicio básico. Incluso alquileres. Eso se paga, pero hay que calcular cuánto de ese pago va a ir al costo. Lo mismo pasa en la depreciación del activo fijo. Algunos activos fijos son de producción, entonces tiene que ir al costo. Otros activos fijos son de administración, eso va a ir al gasto. Entonces tenemos que controlar tanto las facturas de gastos como los gastos que se pagan como los gastos que no se pagan, en este caso las depreciaciones. Vamos a elaborar planillas de prorrateo para la administración de los costos indirectos. Y con los costos indirectos vamos a tener los costos indirectos desembolsables y los no desembolsables. ¿Sí? Vamos a tener los de costos indirectos desembolsables, costos indirectos no desembolsables. Entonces va ahí. Los costos incurridos tienen material directo, material indirecto. Trabajo directo, trabajo indirecto. Costo indirecto desembolsable, costo indirecto no desembolsable. Que en este caso suma 21.162,47. Eso es determinar costos incurridos. Por eso se pide como base que dominen costos 1, o que por lo menos no se hayan olvidado
como hacer CARDEX, planillas y prorrateos. Y si por alguna razón hay falencias, ya hay que nivelarse. Ya hay que empezar a repasar, recordar, preguntar. Porque todo va a girar en torno a eso, a los costos incurridos. La base de todo sistema está en los costos incurridos, CARDEX, planillas y prorrateos. ¿Qué se hace con esos costos incurridos? Se los organiza y se los acomoda como corresponde en la estructura de los tres elementos del costo. Primero siempre va el material directo. Luego va el trabajo directo y recién los costos indirectos. Pero los costos indirectos tienen una subclasificación donde ahí está el material indirecto, el trabajo indirecto, costos desembolsables y costos no desembolsables. Esta es la estructura de los tres elementos del costo. Pues sí, el elemento que tiene más componentes, desde luego que son los costos indirectos. Entonces trabajamos con la organización de esa información. Ese es nuestro costo de producción. Una vez ordenados los costos incurridos, ¿qué se hace? Se tiene que incorporar todos aquellos costos de productos que estén pendientes de concluir, es decir, los productos en proceso. Y la pregunta era, ¿tenemos productos en proceso? La respuesta es sí. Teníamos inventario de producción en proceso 7,700. Pues eso hay que ver cómo está compuesto. Vamos a ver desde acá. 7,700 había sido. Acá tenemos su detalle. Son 1,500 unidades que había estado en proceso. O sea, 1,500 unidades se está procesando, pero no se ha logrado concluir. Y mientras se ha procesado, ha acumulado costos. En este caso, en material ya había tenido 4,000 bolivianos de costo de material, en trabajo directo 2,500 y en costo indirecto 1,200. Por eso suman 7,700. Eso tengo que sumarlo a los costos incurridos que hemos hallado en este periodo. Y ahí está. Material directo, trabajo directo y costos indirectos. Los costos de este año se llaman costos incurridos, más los costos del año pasado se llaman costo del inventario inicial. Esos dos costos sumados nos van a dar lo que llamamos costo acumulado. Ahí está. Ese es el costo de la gestión. El costo acumulado. La suma del costo acumulado nos va a dar el costo de producción, que en este caso es 28,862,47 en total. Ese es el costo acumulado, en este caso. La cantidad que tenemos producida en este caso son 1,500. Entonces trabajamos con esos 1,500. Esos 1,500 son lo que vamos a tomar como cantidad producida, que viene del inventario inicial, ¿no es cierto? Es aquella cantidad que se ha concluido en el periodo. Si dividimos el costo de producción de la cantidad, tenemos 9,24. Este costo unitario es el que nos permite establecer la base de cálculo del precio de venta. En base a este costo unitario se calcula el precio de venta y ese costo unitario sirve para controlar todos estos productos que están terminados acá. Entonces, un costo sirve para determinar el costo unitario, pero utilizando diferentes métodos, técnicas, procedimientos, cálculos integrados, todos enfocados en la obtención del costo. Es decir, todo ese procedimiento que hacemos de determinar los costos desde los CARDEX, las planillas, los prorrateos, es funcionamiento del sistema. Y eso termina
en la obtención de un costo unitario. Ese costo unitario va al CARDEX de producto terminado y por ende también nos sirve para hacer la venta. Sobre la base de este costo podemos calcular el precio de venta. Y a partir de ahí generamos toda la información necesaria para la empresa, ¿no? El costo unitario, el costo base para el precio de venta. Hemos determinado cuánto es el precio de venta y cuánto es lo que se va a ganar por la venta de cada uno de esos productos. Eso es lo que tenemos como dato. El sistema de costos como tal, entonces, la composición de procedimientos. Por ende, lo que tenemos que tener claro, de hecho lo que es el sistema, es que todos los ejercicios que vamos a resolver van a partir de información que vamos a analizar y vamos a ir determinando esos costos necesarios de la producción. Tenemos que tomar en cuenta que la materia de costos 2 requiere necesariamente que exista base de costos 1. Uno que no tiene base de costos 1 no la va a tener muy fácil al momento de querer comprender, porque a ver, pongamos una persona que tiene falencias en CARDEX, que no sabe la diferencia entre hacer CARDEX por PEPs o por WEBs, pues ya tiene un problema que tiene que nivelar. Porque es básico manejar las técnicas PEPs, WEBs o medios móviles. Otro, personas que no hayan visto cómo se calculan las horas extras, los bonos, cuáles son los descuentos laborales, las casas. Tienen nomás que nivelar porque es parte de lo que se necesita para hallar el costo. A los trabajadores se les paga subsidios, se les paga diferentes ingresos, se les hace diferentes descuentos también, no es que no, y la empresa asume determinadas responsabilidades de cargas sociales. Y mucho más en prorrateos. En los prorrateos se tiene que conocer los gastos desembolsados y los pagos con factura, cómo se registra una factura de servicio básico de ELPEC, alquiler, seguros anticipados, pagos diferidos, depreciaciones de activos fijos y demás, porque de todo eso vamos a sacar los costos. De todo eso es que lo vamos a fusionar para hallar los costos incurridos, los costos acumulados y el precio. Entonces, cuando decíamos, el tema 1 es sistema de costos, ya uno tiene que ponerse en la idea, necesito repasar costos 1. Todo lo que corresponde a material directo, trabajo directo y costo indirecto, porque esa es la base del sistema. Vale. ¿Y qué son entonces las estimaciones? Las estimaciones son las determinaciones anticipadas de los costos. A ver, voy a poner un ejemplo primero sobre cómo evolucionan los costos. ¿Sí? ¿Cómo va evolucionando los costos? Cuando uno empieza a hacer costos en una primera etapa, cuando una empresa, si quieren, inicia sus actividades, entre los primeros 10 años, entre el primer y 10º año, se organiza bien su información. A lo que aspira es hacer costos históricos en su empresa. ¿Qué son los costos históricos? Son los costos basados en datos reales. ¿Qué quiere decir eso? Un costo histórico es cuando, pongamos, inicia la producción, pongámosle el 1 de febrero. Es un ejemplo simplemente. Inicia la producción y la producción ha terminado final, digamos, hemos fabricado 1000 unidades durante el mes y la producción ha terminado el 28 de febrero, el último día del mes. Es un ejemplo. Ahora,
¿Cuándo se determinan los costos? Aquí durante el mes hemos ido incorporando material directo, evidentemente hemos controlado los tiempos de trabajo, se ha aplicado costos indirectos en diferentes fechas, se ha aplicado costos, pero la cosa es, ¿cuándo calculamos el costo? El costo se calcula cuando es un costo histórico al final. Cuando ya tengo toda la información de cuánto material ha entrado, cuánto trabajo, cuánto tiempo se ha aplicado y cuánto hemos gastado en costos indirectos, pues recién calculamos el costo unitario. O sea, los costos históricos esperan a que concluya la producción y una vez concluida la producción y recopilada la información, recién se suma todo lo que se ha invertido, se calcula, se distribuye, se prorratea, se hace todos los cálculos necesarios que exige el sistema y con esos datos obtenemos el costo unitario, según cuántas unidades hemos fabricado. Pero entonces, ¿cuándo determinas el costo unitario? Al final de la producción. ¿Por qué? Porque has esperado obtener información real de toda la producción para hallar tus costos. Por eso se llama costos históricos, porque se basa en información real y se calcula al final del periodo. Entonces diríamos, durante 10 años por lo menos se tendría que dominar bien y controlar bien la información real del material, del trabajo directo y del costo indirecto. ¿Sí? Eso es lo que ocurre inicialmente. O sea, toda empresa parte de ahí. Tienes que partir de hacer costos históricos. Cuando te dicen tu empresa hace costos históricos, te está diciendo que la empresa calcula los costos al final del periodo. Cuando todo está concluido, recién se calculan los costos. Eso se llama costos históricos. Ahora, otra cosa es el costeo normal. El costeo normal ya es una evolución, es un paso adelante en tu estructura de costos, en tu empresa. Cuando una empresa ya tiene confianza sobre su información, su manejo, puede aspirar a hacer costeo normal. ¿Y qué significa costeo normal? El costeo normal es casi similar al costo histórico. Es decir, igual se determina al final del periodo, pero hay una pequeña reducción de tiempo. ¿Por qué? Tengo los datos del material, tengo los datos del trabajo, pero muchas veces las facturas de los servicios básicos tardan en llegar, hay que hacer depreciaciones, hay que medir bien cuánto de depreciación vamos a asignar, las máquinas y demás. El costo indirecto es lo que más tarda. Entonces, lo que hace el costeo normal es, hace una estimación. Es decir, se basa en información pasada, dice, si los años anteriores el costos indirectos era 15,000, variaba hasta 15,800, entonces hace un promedio y dice, con seguridad va a ser 15,400. Y a partir de esos 15,400, toma este dato como una estimación, porque dice, si las gestiones anteriores, nuestros costos indirectos llegaban a 15,000, 15,800, 15,600, depende, promediaremos esos datos y asumiremos que va a ser más o menos 15,400. Estamos estimando. El costeo normal es un inicio de las estimaciones. Una estimación es determinar la información en base a datos reales, pero con proyección a futuro. ¿Sí? Por eso se llama estimación. Es algo que determinas de manera anticipada, pero sobre la base de datos pasados. Entonces va por ahí. El costeo normal es la segunda etapa que una empresa pasa cuando está mejorando sus costos. Entonces el primero es hasta los 10 años. No es obligatorio, pero eso es lo normal, lo regular. Entre 1 a 10 años hacer históricos y a partir del 10º año, 11º año, ya puede hacer costeo normal. Es decir, empezar con las primeras estimaciones para ver cómo le va. Si la cosa va bien con las estimaciones y si no hay mucho error, digamos, ha estimado 15,400 y lo real ha salido 15,350, por así decirlo, y no se equivoca por mucho, entonces se puede animar a hacer una estimación total. ¿Qué quiere decir eso? Es la tercera etapa. La estimación total es cuando haces tus costos estimados, pero ya no los calculas al final.
y no al inicio. O sea, antes de fabricar, ya sé cuánto va a ser mi costo unitario en base a datos estimados. O sea, ya no es al final, ahora es al inicio, determino el costo unitario basado en datos de años anteriores, determinamos el costo unitario al inicio, que nos va a servir ese dato para hacer cotizaciones a futuros clientes o a potenciales clientes, nos va a servir para hacer catálogos de precios, mandar ofertas y que nos hagan pedidos en función a ese precio. Pero ojo, ese costo unitario es una estimación, pero que lo vamos a utilizar como base para calcular el precio. Si bien todavía no se ha producido, ya tenemos el costo unitario antes de tener la producción. Esos son costos estimados. Es obtener el costo unitario antes de que se realice la producción. Y cuando tenga la producción, recién utilizo ese costo unitario estimado. Digamos que hemos estimado 100 bolivianos para la producción. ¿Qué pasa con eso? Hemos estimado cuánto va a ser el material. No sabemos cuánto va a salir realmente, pero sí se ha hecho una estimación. Lo mismo se hace una estimación del trabajo directo y el costo indirecto. Esa es la diferencia del costeo normal y el costo estimado. En los costos estimados se estiman los 3 elementos del costo. El costeo normal solo estima el costo indirecto. ¿Y qué pasa con el costo estimado? ¿Qué pasa si yo he estimado 100 al inicio y resulta que lo real es 105? Hay un error. Corrijo ese error. Hago un ajuste de mis costos, lo contabilizo y al siguiente voy a tomar como base siempre el dato real. Entonces, me permite ajustar mis costos. Dentro de la evolución, ¿cuánto tiempo requieres para hacer estimaciones? Entre 21 a 30 años. Y ahí viene una situación interesante. A veces nos traen proyectos, ¿no? Para hacer su titulación y me dice, estoy haciendo un sistema de costos estimados, le cuento. Vale, bien, me parece bien, pero ¿cuántos años de trayectoria tiene la empresa? No, es nuevita, vamos a empezar de cero. Vas a empezar de cero y vas a hacer costos estimados de una empresa que esté empezando de cero. Y dice, sí. ¿Y sobre qué experiencia vas a fijar tus costos o tus precios? No, como venden todos, así, por sí, si este producto vale 20, yo también voy a vender en 20. Eso no es hacer una estimación. Eso es jugar a la ruleta rusa. Porque no tienes ninguna información verídica, confiable, contrastable, pasada, para tomar este tipo de decisiones. O sea, estás arriesgando mucho. Pero bueno, parece que del riesgo vivimos, ¿no? Pero hay eso. Pero cuando me presentan con proyectos, digo, no, necesitas datos históricos. Si no fundamentas la fuente de información, de dónde has obtenido la información para hacer estimaciones, no tiene pies ni cabeza tu propuesta. Porque necesitas datos históricos, es decir, información pasada, en base a qué estás calculando tus costos, en base a qué estás haciendo estimaciones, porque eso es lo que necesitas tenerlo bien claro. Las estimaciones necesitan una base sólida. Si no hay una base sólida, no hay una buena estimación. La base sólida se genera con el transcurrir de los años. Es como un contratista. Por ejemplo, un albañil, si es su primer día de albañil, no puede hacer una estimación de una obra. Pero si hablamos de un albañil que tiene 30 años trabajando, haciendo obras, fácilmente te puede calcular cuánto va a entrar de cemento, fierro, ladrillo, incluso el presupuesto en días y todo. Pero claro, eso le da la experiencia, es que tiene datos históricos. Si uno no tiene datos históricos, pues no va a tener buenos resultados cuando hace estimaciones.
Dentro de la evolución, entonces, los costos estimados van evolucionando de esa manera, hasta llegar a una cuarta etapa, que son los costos estándar. Los costos estándar ya es algo superior a los costos estimados, evidentemente está dentro de nuestros temas, donde también se estima el material directo, trabajo directo y el costo indirecto. Pero ¿por qué se llama estándar? Se llama estándar porque el dato que tú vas a estimar, a ver, es como decía acá, ¿qué pasa en los costos estimados? Si tú has calculado 100 y te sale 105, ¿qué se hace? Se corrige. Se corrige los costos y todo arreglado. O sea, hacemos una corrección de los costos unitarios, la empresa no se perjudica en nada. Pero en estándar, cuando tú estableces un estándar, si tú dices que es 100 y gastas 105, al ser un costo estandarizado, este costo real que has obtenido te genera 5 bolivianos de pérdida, que lo tienes que contabilizar como pérdida por una desviación de precio al momento de calcular el costo. A ver, acá también había 5, sí, pero no te olvides que estos 5 se corrigen, es decir, los ajusto, y con eso no tengo pérdidas. Voy a hacer un ajuste, una reestructuración de mis costos, y listo, ya está corregido. No hay una consecuencia en el estado de resultados. En cambio, los costos estándar sí tienen una consecuencia, porque son datos que no te puedes equivocar. El estándar es ya el establecimiento de algo que se debe cumplir. Una estandarización es cuando tú has trabajado un determinado dato o información a tal punto que no puede modificarse. Es como establecer una regla. Estableces una regla de cumplimiento y si alguien le incumple, se sanciona. En cambio, la estimación es como un consejo que puedes o no cumplir. Más o menos es así. Porque las estimaciones no te exigen que cumplas y que no te equivoques. Los estándares sí. Te dice, si tú has estandarizado un costo con 100 y te has equivocado con 5 bolivianos, entonces estás perdiendo dinero. Y lo tienes que reconocer en el estado resultado como pérdida. En cambio, las estimaciones te dicen, si tú has trabajado con 100 y resulta que 105 hay 5 de variación, entonces para que no haya pérdida, corregiremos la estructura de costos y con eso no hay pérdida. ¿Entienden? Entonces, la estimación en cierta forma es flexible porque se puede corregir. En cambio, los estándares no son flexibles. Los estándares tienen que cumplirse y a partir de eso, si no cumples, generas pérdidas. Y si ahorras, entonces generas ganancias. Esa es la evolución que vamos a ver. Los temas que estamos viendo en esta materia en costos 2 son estimados y estándar. Las estimaciones flexibles y las estimaciones que no aceptan ajustes. Pero primero es estimados, costos estimados. A partir de ahí es que vamos a empezar. Entonces, veamos cómo se hace una estimación y una corrección. O sea, cómo fluyen los sistemas de costos estimados y estándar, o cómo se diferencian. Porque a partir de eso, vamos a poder ya desarrollar toda la temática. Recordando que ha sido un sistema, ¿cuál es la diferencia entre históricos y estimados? Y a partir de eso vamos a ver los conceptos. Veamos en el caso de cómo funcionan las estimaciones, cómo es el ajuste de las estimaciones más o menos, en un ejemplo pequeño. Después vamos a entrar ya a lo complejo que es el caso práctico, pero más o menos quiero que capten la idea de cómo funcionan los costos estimados, es decir, cómo se los trabaja. Vamos a poner este caso que es muy común, un caso de un estudiante que planifica sus gastos semanales, ¿ya? En base a datos históricos, vamos a poner acá, en base a varios semestres que incurre en gastos, realiza la estimación para cada semana. Entonces tenemos a un estudiante que
Ha estudiado varios semestres, ya tiene una idea muy clara de cuánto gasta por semana, ¿sí? Un estudiante que viene de lejos y que tiene gastos semanales. Eso es un ejemplo, no es un ejemplo simple que estoy poniendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? En este caso vamos a tomar como dato a ese estudiante y pongamos, para la primera semana va a ser una estimación. Y la semana incluye de lunes a domingo. Y lo que hace es pedir un presupuesto en su casa. Le dice, para mis gastos de la semana necesito 300 bolivianos. Y le preguntan, ¿estás seguro que eso es lo que vas a usar? Sí, 300 es la estimación de lo que voy a gastar en la semana. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese dato, va a hacer los ajustes necesarios. Ejemplo, se le asigna el presupuesto estimado el lunes. ¿Ya? Transcurre la semana. Transcurre toda la semana, hace diferentes pagos, gastos y demás, y resulta que cuando termina la semana, no ha gastado 300, ha gastado 330, ha tenido que prestarse 30 pesos más de una amistad para poder cubrir todos los gastos de la semana. Entonces ahí tenemos una situación. Tenemos una estimación y un dato real. Es decir, ha estimado 300 que iba a gastar en la semana, pero lo real es que ha gastado 330. ¿Qué ocurre? Comparamos esa situación. Hay una variación de 30 bolivianos. Vale. Resulta que las variaciones de 30 bolivianos las tenemos que ajustar. ¿Cómo? A los 300 bolivianos que se ha estimado inicialmente, aquí están los 300, tenemos que sumar la variación o restar la variación para que se corrija. A ver, ¿qué me voy? Si este es mi costo estimado de 300 y este es mi costo real de 330, lo que tengo que hacer con la variación de 30 bolivianos, en este caso, es ver si lo sumo o lo resto a los costos estimados para que esto iguale con el costo real. Entonces les pregunto, si mi costo estimado es 300 y hay una variación de 30 bolivianos, ¿qué voy a hacer con esos 30? ¿Los sumo a los costos estimados o los resto a los costos estimados? Porque la suma o la resta tiene que darme como resultado el costo real. ¿Qué hacemos en este caso? Lo sumo. Se suma. Le sumo todo. Tendríamos que sumar. ¿Qué significa? Que tengo que hacer un ajuste que incremente todos mis costos estimados. Este ejemplo es sencillo. O sea, estoy poniendo un ejemplo sencillo. Si hablaríamos de costos, entonces diríamos que tengo que hacer que mis costos de material, de trabajo, de costos indirectos vayan incrementando, se tienen que ajustar. Tengo que corregir. Eso es lo que haríamos con esta variación. Pero como es un ejemplo todavía corto, lo que vamos a decir es que cuando tú tienes una variación, tienes que determinar si esa variación es sobreestimado o subestimado. A ver, vamos a definir primero eso. Voy a poner aquí. Pongamos, si tú tienes el costo estimado, en este caso 300, pongamos esa línea, ¿qué pasaría si mi costo real está por encima del costo estimado, 330? Cuando el costo real es mayor al costo estimado, esos 30 bolivianos de variación son costos sobre o subestimados, perdón. Aquí hay una diferencia de 30 bolivianos. ¿Qué significa? Que es un costo
subestimado. ¿Por qué es subestimado? Porque el costo estimado está por debajo de lo real. Y cuando es un costo subestimado, lo que hace es sumar al costo estimado para que se corrija. Es un costo subestimado. ¿Y qué pasaría si el costo real estaría por debajo? Por decir, mi costo estimado es 300. ¿Y qué pasa si el costo real, por decir, es 280? ¿Cuál es mayor, el estimado o el real acá? Estimado. El estimado, ¿con cuánto? Con 20 bolívares. Entonces la variación es 20. Pero pregunto, ¿el costo estimado está subestimado, o sea, está por debajo, o está sobreestimado, está por encima de lo real? Sobreestimado. Sobreestimado. Estimado. Ese es un costo sobreestimado. Los costos sobreestimados son aquellos costos que están por encima del costo real. Es decir, cuando tu estimación se ha pasado, se ha excedido. Entonces, los costos sobreestimados, ¿qué hacen? La variación de 20 bolivianos se suma o se resta. Se resta al costo estimado. Eso es lo que tengo que entender. Cuando yo tengo un costo estimado y un costo histórico, tengo que ver si la variación voy a sumar o restar. ¿Y cómo sé eso? Si es positivo o negativo el signo. Solamente ves si está sobreestimado o subestimado. O si quieres, hablando en sencillo, ve si lo que tienes que sumar o lo que tienes que restar te va a generar igualdad con el costo histórico. A ver, aquí tengo 30. ¿Qué necesito hacer? ¿Sumar o restar? Sumar, porque si sumo 300 más 30, me va a dar los 330, para que iguale con el costo histórico. Entonces, esta variación es subestimada, porque los costos subestimados se suman al costo estimado. Los costos sobreestimados se restan para ajustarse. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ver bien esta regla, ¿no? Cuando el costo estimado es mayor al costo histórico, se llama costo sobreestimado. Cuando el costo histórico es mayor al costo estimado, se llama costo subestimado. Básicamente, esa es la regla. Los costos sobreestimados se restan, la variación se debe restar, y cuando hay un costo subestimado, la variación se debe sumar. Eso es lo que debo tener claro primeramente. Los conceptos de variación. ¿Qué es una variación? La variación es la diferencia entre el costo estimado y el costo real. Allá, eso es una variación. Perfecto. ¿Cuándo la variación es sobreestimado o subestimado? Dependiendo. Es sobreestimado cuando el costo estimado es mayor al costo real. Y es subestimado cuando el costo estimado es menor al costo real. Ahora, entonces, el esquema de costos estimados, ¿qué es lo que hace? Te dice, volvemos al ejemplo anterior. Tenemos un estudiante que ha estimado sus gastos 300 bolivianos por la semana, pero al final ha gastado 330 prestándose dinero. Vale. ¿Cuánto es la variación? 30. Pregunta, ¿esos 30 de variación es sobreestimado o subestimado? ¿Qué dice? Subestimado. Sobreestimado. Subestimado. ¿Sub o sobre? Sobre. Subestimado. Por ende, ¿qué signo va a tener esto? ¿Positivo o negativo? Positivo. Si es subestimado, va a ser signo positivo porque tengo que hacer que se sume al costo estimado para que iguale con el costo histórico. Entonces aquí pongo 30 bolivianos, aquí está, positivo, los 30 bolivianos se va a sumar y con eso está ajustado.
Pero el ajuste no es solo sumar. Vamos a ver en el ejercicio que es repartir, distribuir, prorratear todos los costos. Ahorita estoy explicando con un solo dato. Pero con varios datos ya es un ejercicio, ¿no? De cálculos que hay que hacer. Pero en el fondo hacemos esto. Si es sobreestimado, si es subestimado, lo sumamos. Si es sobreestimado, lo restamos. Aquí está, en este caso, suma. Pero ahora, ¿qué ocurre para la siguiente semana? La siguiente semana tengo que tener un nuevo presupuesto. Si el estudiante dice, voy a seguir haciendo mis estimaciones. Y ahora, ¿qué va a pasar? El costo histórico va a ser mi nueva referencia de costo estimado. Es decir, aquí voy a tener 330 como estimado. ¿Por qué? Porque mi anterior costo estimado, no nos olvidemos que se ha corregido y ahora iguala con el costo histórico. O sea, da lo mismo decir, el costo histórico es la base para el presupuesto de la siguiente semana, o decir el costo ajustado es la base de la siguiente semana. Porque al final son lo mismo. El costo histórico es lo mismo que el costo ajustado. O sea, porque aquí está mi costo estimado, está ajustado los 30 bolivianos y es 330 iguala con el costo histórico. Entonces a veces me dicen, ¿cuál es el correcto? ¿Hay que llevar el costo histórico o el costo ajustado? Ambos son lo mismo, porque ambos se tienen que igualar al final del periodo. Entonces, pongámoslo así, ya sea que lleves el costo histórico o el costo ajustado, igual es la misma información. Ese va a ser tu nuevo presupuesto. Ahora, ¿qué pasa el domingo? Pongamos que ha gastado 322. O sea, 322 es lo que ha gastado. Pregunta, ¿cuánto es la variación de la segunda semana? 8 bolivianos. 8. ¿Sobreestimado o subestimado? Sobreestimado. Sobreestimado, porque el costo estimado es mayor al real. Para hacer mi ajuste voy a tener que sumar o restar este costo sobreestimado. Restar. Restar. Entonces diré los 330 que tengo acá, que es mi costo estimado, lo voy a restar para que se ajuste los 8 bolivianos de subestimado. Con eso voy a tener el costo ajustado que va a ser 322. Tengo que restar. Ahí está. 322. Listo. Entonces, depende de la variación. Algunas variaciones generan ajustes positivos y otras variaciones generan ajustes negativos. Pero eso sí es sobreestimado o subestimado. Primero tengo que reconocer si es sobreestimación o subestimación en mis cálculos. Porque claro, yo puedo decir mi costo unitario es 100 como un costo estimado y resulta que al final del periodo me sale que el costo unitario es 110. Entonces, ¿qué he tenido? En toda mi producción un error por subestimación de costos. Y voy a tener que ajustar esas subestimaciones. Ese es el riesgo que se corre cuando haces estimaciones, ¿no? Te puedes equivocar estimando de más o estimando menos. Ahora, para la tercera semana, dígame, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuánto va a ir como costo estimado? 322. 330. 322. 322. No se olviden, el costo corregido es mi nuevo dato estimado. Ahora, termina la tercera semana y pongamos que ha tenido 320. ¿Cuánto es la variación? 2 bolivianos. 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 2
¿Sobreestimado o subestimado? Sobreestimado. Sobreestimado. Perfecto. Si es sobreestimado, el ajuste va a ir con signo Está. negativo. Correcto. A partir de eso, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Lo que ocurre es lo siguiente. Los 322 se va a restar 2 bolivianos, vamos a tener costo ajustado. Y este costo ajustado va a ser mi costo para la cuarta semana. Pero quiero que noten qué pasa en el transcurrir del tiempo. La primera vez que he hecho una estimación con su ajuste, el error ha sido de 30 bolivianos. No importa si sobre o subestimado, igual es un error, es una variación. 30. La segunda semana, ¿cuánto ha sido ya el error? 8. Y la tercera semana, 2. Los costos estimados se tienen que ir ajustando de tal manera que no pueden aumentar. O sea, tu margen de error tiene que disminuir. Puedes cometer errores en estimaciones, pero si la primera vez te has equivocado con 20,000, la segunda tiene que ser menos de 20,000. No puede ser 30,000 o 25,000, no puede aumentar, tiene que disminuir. Eso es lo que hace la mejora del sistema. Por eso, a medida que pasa el tiempo, estos costos se llegan a afinar de tal forma que no hay tanto error que ya me animo a hacer una estandarización. Es decir, a establecer costos que sí o sí se van a cumplir y si no se cumplen voy a generar ganancias o pérdidas para la empresa. Pero en costos estimados no. Esas variaciones las voy a corregir, va a desaparecer en la contabilidad por un tema de ajustes contables y no va a repercutir en mis estados financieros como ganancias o pérdidas. En cambio, los estándares no te permiten hacer eso. Cualquier error lo toman como ganancia o pérdida. Entonces, esa es la diferencia en nuestros costos. Entonces, cuando queremos entender este tema, entonces es algo más complejo. Tenemos que saber entender lo que es un sistema de costos. Tenemos que diferenciar qué son unas estimaciones. Los históricos, ya saben, son datos reales, pero las estimaciones son datos que se determinan de manera adelantada, si quieren datos preestablecidos en base a información real. Y las empresas por procesos son las empresas que fabrican por etapas. Fabrican un producto en varias etapas. Se especializan en un tipo de producto. Y todo el tiempo fabrican ese tipo de producto. Todo el tiempo, en grandes cantidades. Ejemplo de empresas, habíamos mencionado, las cervecerías, por ejemplo, las empresas de gaseosas, las fábricas de cemento, y todas aquellas empresas que fabrican un tipo de producto específico, aunque de distintos tamaños, lo que sea, pero sigue siendo gaseosa, o sigue siendo cemento, o sigue siendo cerveza. Entonces, basado en eso, es que vamos a desarrollar todo este tema de costos estimados, y en base a eso podemos dar los primeros conceptos. Y hablar de costos predeterminados. ¿Qué son los costos predeterminados? Los que se determinan antes. Por eso es pre, antes y determinado, ¿no? Costos, si quieren, que se determinan de manera anticipada. Esos son los costos predeterminados. Hemos mencionado 3 costos predeterminados. Voy a mostrarlo nuevamente. Aquí está en la evolución. Son esos 3. Costeo normal, costos estimados, costos estándar. Son 3 que pertenecen a este grupo de costos predeterminados. En el momento que haces una estimación, ya se vuelve costo predeterminado. Y si no hago ninguna estimación, ¿qué se llama? Costos históricos. Ni más ni menos. A ver, si no hago ninguna estimación, esto se conoce como costos históricos. Costos históricos. Y pasa que hay una estimación, es parte de los costos predeterminados, porque lo estás determinando de manera anticipada. Sin conocer la información real, lo estás calculando anticipadamente.
Entonces, ahí hemos mencionado los costos estimados, que es nuestro tema de avance. Entonces dice, son costos obtenidos sobre bases empíricas, calculando de forma aproximada el costo de los elementos que integra el producto, y es ajustable en base al costo real, al cierre. Eso es lo que hemos hecho. Lo que he explicado en el esquema era para entender ese concepto. Costos que obtenemos de manera anticipada. Si es un cálculo, si quieres, que haces en base a información. Las bases empíricas son datos pasados, ¿no? Calculando de forma aproximada el costo de los elementos que integran el producto y es ajustable en base al costo real. Hemos hecho comparación con el costo real y hemos ajustado. Eso es lo que hace el costo estimado. Utiliza base empírica, la experiencia en este caso, nos da un costo aproximado de los 3 elementos del costo y es ajustable al final. Acá tal vez habría que mencionar que puede ser sobreestimado, tal vez eso voy a complementar aquí al esquema, puede ser sobreestimado o puede ser subestimado. Ahí está. Entonces tenemos costos que son ajustables, sobreestimado y subestimado. Vale. El estándar lo vamos a ver con nuestro que ver estándar, ¿no? Y el costeo normal, no vemos costeo normal porque los estimados engloban una estimación de los 3 elementos. A ver, lo voy a poner acá. A ver, si acá hago una estimación del costo indirecto, voy a tener que ajustar solo costos indirectos. Pero aquí estamos viendo el ajuste de los 3, material, trabajo y costo indirecto inclusive. Entonces, por eso es que el contenido solo abarca los costos estimados. Porque acá se va a ver también el ajuste de los costos indirectos. Pues cuando uno quiere hacer costeo normal, tendría que estimar solo el costo indirecto y ajustar el costo indirecto. Pero en este tema lo vamos a ver los 3 como datos estimados, entonces ya abarca incluso este tipo de análisis. Por eso no está dentro de las temáticas, si se aplica el contenido, no está. Pero existe, ¿no? No se puede desconocer eso. Tratamiento contable. Ya vamos a ir viendo esto. Para el tratamiento contable, los costos estimados nos sirven primero para determinar los costos unitarios estimados. Vamos a hacer un cálculo de costos unitarios estimados. ¿Sí? Se les va a dar esa información. Con estos costos unitarios vamos a hacer la evaluación de la producción equivalente. A varios les debe sonar más o menos familiar esto. Producción equivalente, evaluación, pero a costo estimado. En base a ese costo unitario estimado vamos a determinar el precio de venta y vamos a hacer las ventas de productos sobre la base de esa estimación. Y una vez concluido todo, vamos a calcular cuánto es la variación, cuánto es mi costo estimado versus mi costo histórico, y vamos a hacer las correcciones de las estimaciones. Esa es la secuencia contable. Así es como lo vamos a ver, pero ya con registros, con cálculos, planillas, con todo. Pero este es el orden, básicamente. Palabras que hay que recordar. ¿Qué es una producción equivalente? Ya. Eso es en el tema de costos históricos por procesos, ¿cierto? ¿Qué es una evaluación? Lo mismo, costos históricos por procesos. El último tema que hemos visto en invierno, o el último tema que tendrían que haber visto en costos 1. Producción equivalente, evaluación. Si alguno todavía no ha visto estas temáticas o este tema, internamente escriba y pida, ¿no? El enlace de la explicación tal vez para darse una idea, porque cuando estemos resolviendo, vamos a resolver evidentemente un ejercicio con producción equivalente a evaluación, vamos a explicar brevemente para recordar, pero quizá es mejor repasar antes, ¿no? Y tenerlo más claro. Peor si no lo he visto. O sea, mucho peor si no lo has visto, siquiera una producción equivalente a una evaluación. Es mejor internamente decir, por favor, me pueden enviar el enlace de ese tema, que les mostré incluso dónde estaba la página ayer de los videos pasados, pero no hay problema, puedo enviarles el enlace del justo de este tema, de donde explica qué es un equivalente, qué es una evaluación, para estar repasando.
pero eso ya depende de cada uno. De todos modos, esos conceptos hay que recordar. Lo demás, todo lo demás vamos a hacer conmigo. Dije, vamos a resolver un ejercicio conmigo completo. Claro que sí. Otra cosa que hay que recordar son los diferentes tipos de producción. ¿Qué es una producción terminada, transferida en buen estado? Una producción terminada, transferida, defectuosa. La producción retenida, producción en proceso normal, producción averiada, pérdida anormal, pérdida normal. Algunos de estos no les es nuevo, pero para el que sí es nuevo, repito, o sea, la parte teórica de procesos quizá falta afinar y sean sinceros y pidan simplemente el enlace que se les va a enviar para que un poquito puedan repasar la teoría y no estén recién enterándose el día a la siguiente clase cuando estemos resolviendo. Es mejor anticiparse, ¿no? Porque igual voy a explicar qué es una producción terminal transferida, que básicamente son todos aquellos productos que están concluidos en producción y que ya están en almacén, sin ninguna falla, ninguna observación. La producción terminal transferida defectuosa es aquella producción que está concluida al 100%, ya está en el área de almacén, pero se detecta algunas pequeñas fallas que no podemos corregir de esa producción. Por eso es defectuosa. La producción terminal retenida es aquella producción que está concluida en el área de producción, pero que por alguna circunstancia o formalidad todavía no ha sido enviado al almacén. Por ende, sigue a cargo de producción. Producción en proceso normal es aquella producción que está en proceso en el área de producción. Producción en proceso averiada es aquella producción que tiene fallas, pero que se ha quedado en proceso en producción. Son fallas corregibles. Pérdida normal son aquellas pérdidas que se generan en la producción que exceden la normalidad. O sea, hay una pérdida, hay cierta cantidad que se considera pérdida normal, pero cuando te excedes de lo normal, pasas a pérdida anormal. Se tiene que determinar cuánto es y se tiene que cobrar a quien corresponde o asumir por la empresa. Y la pérdida normal, que es aquello que sí o sí se va a perder durante la producción y es inevitable. Entonces, vamos a ir recordando los diferentes tipos de producción. Dentro de los diferentes tipos de producción, vamos a ver un concepto un poco más estructurado ya sobre lo que es los sistemas de costos, en este caso, estimados. Nos habla más de una proyección de costos, ¿sí? Es la proyección de costos en los que se puede incurrir, en los que se incurrirá, perdón, para fabricar un producto o algo. Básicamente, la empresa utiliza los costos estimados para obtener información y trabajar con ese costo que les sirve para calcular el precio y poder ofrecer ya el producto incluso antes de haberlo fabricado. Porque con eso está generando una ventaja de ahorro de tiempo. Antes de fabricar el producto ya lo estoy ofreciendo y lo estoy comprometiendo para entregar a mis clientes. El riesgo es que haga una mala estimación, ¿no? Por eso habla de la proyección de costo. La proyección se hace siempre en base a información pasada. Entonces, es la proyección de costos en que se incurrirá para fabricar un producto o construir algo. Vean, si estamos construyendo algo. En este caso es fabricación de productos. Proviene como parte del proceso de presupuesto de capital necesario para un proyecto. Es decir, me sirve para hacer un presupuesto, para hacer una planificación de cuánto voy a invertir en la producción de cierta cantidad de productos. Por ejemplo, puedo presupuestar cuánto voy a invertir en material, cuánto voy a presupuestar pago de salarios, por ejemplo, en servicios básicos, depende del tiempo de producción, el número de unidades que voy a fabricar.
Me sirve para hacer eso, ¿no? Un presupuesto de capital necesario. ¿Cuánto dinero necesito para esa proyección? Y también me sirve como datos para cotizaciones a clientes. Eso es lo que habíamos indicado. Entonces, los costos tienen diferentes usos. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Tal vez para ir cerrando este tema, vamos a ver sus ventajas y desventajas. Solo mencionarlas. Algunas ya las hemos mencionado. Una de las ventajas nos dice, genera una reducción notable de los gastos y costos cuando las estimaciones son bien hechas. Claro, cuando tú estableces una estimación y esta está de forma correcta, vas a evitar los excesos o los pagos innecesarios. Por eso habla de reducción notable de gastos y costos. Facilita la determinación del precio de venta. Claro, si tú tienes un costo ya antes de producir, vas a obtener un precio también de venta para ofrecer. Otra ventaja nos dice, su obtención con anterioridad a la producción conduce a la adopción de normas correctas de las funciones de compras de producción. A ver, vamos a traducirlo en algo sencillo. Si nosotros determinamos el costo unitario antes de producir, antes de fabricar, entonces, para cumplir con este costo, vamos a mejorar nuestra área de compras. Es decir, vamos a mejorar o vamos a procurar mejorar que nuestras compras sean lo más económicas posibles, sean las más razonables. Vamos a procurar que ese costo se cumpla y por ende vamos a buscar las mejores ofertas de los materiales. Por eso habla de adoptar normas correctas en función a compras, a producción, a distribución. O sea, uno cuando quiere cumplir una meta propuesta, lo que hace es mejorar uno mismo. ¿No es cierto? Entonces, si tú te estableces un costo de 10, vas a procurar mejorar en tus compras, en tu producción, en tu distribución, para que ese costo se mantenga en 10. Aunque solo sea una estimación. A eso se refiere esa ventaja. Te da un parámetro de mejora. Y otra ventaja nos dice que la necesidad de practicar inventarios físicos de los materiales ayuda a que no se produzcan pérdidas. Claro. Como hay un buen control o necesitas un buen control de tus inventarios para cumplir con ese costo estimado que te has propuesto, que has determinado, entonces vas a tener que tomar medidas necesarias con respecto a los inventarios, que es la parte principal de un producto. Hacer controles, hacer una mejor optimización de los materiales, evitar cualquier daño o pérdida en los materiales. Eso es lo que es. ¿Correcto? El lunes vamos a ver las desventajas de los costos estimados y algunas características para entrar ya a la parte práctica. Vamos a seguir hablando de ciertos conceptos como los diferentes tipos de producción, cómo se aplican. Voy a mandarles el mensaje por el grupo. Si el mundo ya está habilitado, van a encontrar con seguridad la práctica. Por si acaso, las prácticas de costos 2 ya tienen documentos. O sea, van a ser ya directamente planteadas con información para analizar lo más cercano a una realidad posible. Entonces, vamos a analizar toda la información para obtener los costos.